El PES, Proyecto Educativo de Supervisión, o Proyecto Estratégico de Supervisión del Director, es el conjunto de herramientas cuantitativas o cualitativas que le permiten al director hacer un seguimiento y una evaluación, o un monitoreo y una evaluación, del logro de los objetivos que se plantearon a la hora de redactar el proyecto institucional. ¿Y cuáles pueden ser esas herramientas? Pueden ser la observación de prácticas de enseñanza, como dice acá el documento, la supervisión de las planificaciones, el análisis de las comunicaciones con las familias, una herramienta fundamental, la lectura de los informes de calificación, ya sea el informe de avance o el RITE. La tasa de promoción, de abandono, de repitencia, de sobriedad, son algunos ejemplos de cómo el director monitorea y evalúa la marcha del proyecto institucional. ¿Y cómo tiene que estar esto en la tarea del director? En su agenda. Estas intervenciones deben estar calendarizadas y constituyen un organizador del trabajo del director. Entonces, reunión plenaria, reunión por departamentos, confección de acuerdos para la confección de las planificaciones, fecha de elevación de las planificaciones, lectura de las planificaciones, devolución a los docentes de las planificaciones, todo agendado para ir supervisando de lo que se acordó, que son los criterios para planificar, realmente se está implementando. Un ejemplo de la organización del PES para el seguimiento de los acuerdos del proyecto institucional. Esto necesita ser reformulado porque en el nivel secundario ya no hay más PIC. Esto podría servir para el nivel primario que conserva los 3 informes de calificación. Acá habría que reformularlo y hablar de informe de avance. A partir del problema, como cuando explicamos el diagnóstico participativo, tenemos que ir a las causas, o lo mismo que dice Blechmar, de lo que ves tenés que analizar las causas. Llegás a la conclusión que las prácticas de enseñanza y evaluación están basadas en la ejercitación mecánica. Meta del proyecto institucional, adecuar las prácticas de enseñanza y evaluación al diseño curricular para favorecer la trayectoria de los alumnos. También el problema podrías decir alto porcentaje de alumnos, si te ubicas a principio del ciclo lectivo, con matemática pendiente de acreditación. También podría ser ese el problema que detectamos. Acciones, confección de acuerdo de enseñanza y evaluación en el marco de los diseños curriculares, reformulación de las planificaciones con su correlato en las prácticas de enseñanza y evaluación. Y acá viene tu PES, monitoreo y evaluación de lo acordado en el PES. Las acciones incluirán plazos y estos plazos determinarán la agenda del PES en orden cronológico. A, supervisión de la reformulación de las planificaciones. Si fuese al principio del ciclo lectivo, sería supervisión de las planificaciones en función a los acuerdos de enseñanza labrados en la reunión plenaria. D, impacto en el aula. Esto realmente, una vez que se reformularon las planificaciones, vos supervisaste que la reformulación es la correcta, vamos a ir al aula. Previamente a ir al aula podemos ver los libros de temas, las producciones de los alumnos, visitas al aula, entrevistas con los docentes. Todo agendado. Comparación de los indicadores. El indicador PIC-SIC, en este caso, porque vos detectaste el problema en el PIC, tenés que ver si esta modificación en las prácticas de enseñanza impacta en el SIC. Ahora sería comparación informe de avance RITE. O resultado, si tomaste como referencia muchos alumnos desaprobados en las comisiones evaluadoras, o muchos alumnos con matemática previa, resultado de las comisiones evaluadoras de matemática. En este caso, informe de avance RITE sería. La ponderación de la recolección de la información recogida en el marco del PES nos indicará si el plan de acción fue total o parcialmente exitoso, permitiendo las rectificaciones que sean necesarias o siendo insumo para nuevos acuerdos. Esto es lo que decía el documento que trabajamos el sábado pasado sobre la gestión integral, ¿no? Que la evaluación de un proyecto permite la reformulación de un nuevo proyecto, el punto de partida de un nuevo proyecto de mejora. Este es un ejemplo nada más de el proyecto educativo de supervisión como herramienta de trabajo del director para el monitoreo de los objetivos del proyecto institucional. Por eso es un organizador de la agenda del director. Como estábamos explicando hoy, tradicionalmente, ¿cómo estaba organizada una escuela? Todos los chicos de la misma cohorte, del mismo año y de la misma sección, juntos en el mismo salón, todos los días aprendiendo lo mismo, con las mismas prácticas de enseñanza y las mismas prácticas de evaluación.
Lo que se pretende ahora es flexibilizar. ¿Para qué? Para poder atender a la diversidad enorme que tienen nuestros alumnos, en el nivel secundario y en todos los niveles y modalidades. Dentro de la flexibilización de los tiempos, los espacios y los agrupamientos, vamos ahora a trabajar con la flexibilización de los espacios, sobre todo. Esto lo saqué de Gestionar una escuela con aulas heterogéneas de Rebecca Nijovic en el capítulo 4. El proyecto institucional debe incluir, según Rebecca Nijovic, respecto a los agrupamientos, debe haber diversidad de agrupamientos dentro del aula en función a las propuestas de enseñanza heterogéneas y a nivel institucional en función a proyectos o determinadas problemáticas. Esto también está en el documento de intensificación de la enseñanza, en el cual dice que los agrupamientos deben ser flexibles en función a determinadas necesidades que tienen los jóvenes o los niños, si fuese a nivel primario. Es decir, si vos tenés varios jóvenes de un determinado año de estudio que tienen una problemática común, ¿por qué no agruparlos en un agrupamiento especial a contraturno con otro actor institucional para que trabaje esa problemática? Dentro del aula, vos tenés un grupo, una población escolar heterogénea. ¿Por qué no hacer subagrupamientos para atender a la diversidad que tienen esos chicos? De eso habla cuando dice, debe haber diversidad de agrupamientos dentro del aula y a nivel institucional. Las aulas heterogéneas que plantean diversidad de actividades deben, en consecuencia, flexibilizar el uso del tiempo. Esto es complejo por la política de cuidado, ¿no? Los procesos de enseñanza y aprendizaje deberían subordinar el tiempo y no al revés. ¿Qué es lo que plantea Rebecca Nijovic? Que el tiempo es una variable que debe estar sujeta a la enseñanza y el aprendizaje de los alumnos, y no al revés. Es la famosa frase del profesor que no terminó de cerrar un contenido, no hizo el cierre que permita validar definitivamente ese contenido, pero tocó el timbre del recreo y ¿qué le dice a los alumnos? Seguimos la clase próxima. Lo mismo podría decirse de retener a los alumnos en el aula cuando ya el contenido fue totalmente concluido, simplemente porque todavía no tocó el timbre. Lo mismo puede decirse de los subagrupamientos en el aula, que están haciendo distintos trabajos en función a una multitarea. Quizás algunos terminan antes, otros terminan después. De eso hablamos cuando decimos que hay que flexibilizar el tiempo, lo que se contrapone a una escuela que tiene una organización muy rígida de los tiempos y que también tiene obligaciones de cuidado, que están regidas por distintos tiempos. En secundaria es muy importante el recreo, que es responsabilidad de los preceptores, respecto a la hora de clase, que es responsabilidad de quién. Gente. Y eso origina muchos conflictos porque los profesores suelen demorarse algunos minutos luego de tocado el timbre de finalización del recreo, ¿no es así? Sí, es tremendo. Sí, suele pasar. Soy preceptor, así que lo vivo. Yo Claro, también. pero cuando se arma el lío, ¿qué pasa? ¿De quién es la culpa? ¿Quién hace el acta? Mm. ¿En qué horario sucedió? ¿Estaba entrando al aula terminando el recreo? Es muy difícil de deslindar la responsabilidad. Sí. Pero a veces es muy claro, porque si ya pasaron 10 minutos de finalización del recreo, la verdad que tenía que haber estado el profesor en el aula. Respecto a la flexibilización de los espacios, Rebecca Nijovic habla que no es neutra. Claro, si vos tenés una escuela que funciona, que tiene una estructura arquitectónica, que es como una cárcel, ¿qué se prioriza? El control, ¿no? Ahora, si vos tenés una escuela con amplios espacios abiertos, amplios ventanales, lugares, salones de usos múltiples, grandes, lo que estás priorizando, ¿qué es? El encuentro. Es decir, que la arquitectura escolar determina también el tipo de escuela que tenemos, ¿no? Por eso lo que se pretende son espacios amplios, vidriados, donde puedan circular los alumnos en condiciones de seguridad, con muchos espacios verdes, ¿no? No lugares que parecen herméticos. Acá ella, ¿qué dice? Que el espacio no es neutro, facilita u obstaculiza el encuentro, el trabajo colectivo, el control, los formatos alternativos. Para que haya formatos alternativos donde vos, por ejemplo, juntes dos secciones porque tienen una problemática común, tenés que tener un Zoom disponible siempre. La transparencia o la hermeticidad. Un aula con cortinas cerradas, la hermeticidad. Y ella habla de que con la arquitectura hay que crear un entorno educativo.
que incluye aulas, patios, pasillos y dependencias. Es decir, todo es educativo, no solamente el aula. Los pasillos, donde se pueden exhibir los trabajos de los jóvenes, las dependencias, el laboratorio, la biblioteca, donde los alumnos pueden trabajar determinados contenidos mucho mejor que en el aula. Y también aporta esto de las paredes que hablan, ¿no? Las paredes no solo soporte para la exposición, sino espacios para la interacción, paredes que hablan. Donde, por ejemplo, ella da el ejemplo, valga la redundancia, por ejemplo, da el ejemplo, de que en una pared se pueden exponer los avances que está teniendo un determinado grupo en el aprendizaje de un determinado contenido, y se va registrando y se va pegando en una pared. O espacio de intercambio entre los chicos sobre determinadas temáticas. Dentro del aula, ella habla de la distribución del aula heterogénea. El mobiliario debe moverse según el tipo de actividad. A veces tenemos que agrupar a los chicos en pequeños grupos, a veces los agrupamos a todos en semicírculo y nosotros en el centro si tenemos que explicar. Nunca en forma individual, ¿no? En forma de falange. El aula puede dividirse en sectores en función a las propuestas de multitarea y heterogeneidad de las prácticas de enseñanza en función a la diversidad de los chicos. Y tiene que tener variedad de recursos y materiales. Eso del texto único y solamente texto escrito tiene que resignificar absolutamente, tiene que haber variedad de recursos y materiales, también en función a la diversidad de los chicos.